Y el doctor. Bueno, yo insistiría en la necesidad de perspectiva histórica. Es imposible que haya una recuperación del proyecto histórico sin una cabal comprensión de cuál es la actual estructura de poder, que explique por qué los partidos no representan y que también explique, una vez que la sociedad tenga conciencia y se autoorganice, cómo se va a manifestar política y electoralmente. Es algo que se tiene que resolver. Observemos cómo el pueblo boliviano, sus organizaciones indígenas, cocaleros en particular, colocaron en la presidencia de la República a un representante indígena. Observemos cómo el pueblo brasileño colocó en la presidencia de la República a un dirigente sindical. Observemos cómo el pueblo venezolano, sometido a procesos democráticos, estableció un gobierno que defiende los intereses económicos del pueblo venezolano, porque Venezuela es la nación que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y con una fuerza militar nacionalista que enfrentó los intereses estadounidenses. Observemos entonces cómo otros pueblos lo han hecho, y lo han hecho relacionando la capacidad de autoorganización de la sociedad, un proyecto histórico propio frente a las corporaciones e intereses globales, y una expresión político-electoral. No se puede concebir como algo en dos procesos autónomos y excluyentes. Hay que hacer un análisis partido por partido, posiciones, actos concretos, compromisos y actos de gobierno, y evaluemos frente a un criterio. ¿Y cuál es ese criterio? El proyecto histórico que necesita México, y que el actual es inviable, solamente posible mantenerlo por la violencia de un Estado policíaco militar controlado también por las fuerzas militares de espionaje y de seguridad nacional estadounidenses. Aquí, de nuevo, me parece importante la perspectiva. ¿Por qué razón el sistema político no representa al pueblo de México? Esta pregunta la tenemos que responder, y esto nos remite al análisis del poder nacional, del poder global. Es verdad que ha habido autoritarismo, sí, ciertamente, pero del año 32 al año 82, durante medio siglo, México creció a una tasa del 6,5% anual en promedio, lo que con el aumento de la población aumentó el producto per cápita en 3% anual, medio siglo, 50 años, y era un sistema autoritario. Y el problema que se planteaba era justamente el problema de la distribución, el problema del autoritarismo. Bueno, hoy no somos ni democráticos ni prósperos. Pero desde el año 82 al presente, durante 30 años, se cambió la economía política, por la cual el Estado-nación mexicano quedó subordinado al poder de las corporaciones financieras, industriales, y a los designios de Estados Unidos como potencia hegemónica. Pasamos de un autoritarismo nacionalista a un autoritarismo colonialista. Sí, pero pero es muy importante esto,
para entender por qué razón. Uno, hay un fraude electoral, no solo en el 2006, en el año 88 hubo fraude electoral. Claro que sí. El año 94 se asesinó a Luis Donaldo Colosio y fue sustituido el candidato del PRI por Ernesto Zedillo. El año 2000 se planteó que el problema era sacar al PRI de los Pinos a punta de botazos y sacar a las tepocatas y las víboras negras por un expresidente de Coca-Cola cuyo padre era estadounidense y su madre española y que no tenía ningún compromiso con un proyecto histórico de los mexicanos, y por eso se convirtió en un gran fraude político a la nación. 2006, haya sido como haya sido, otro fraude. 2012, de nuevo, la compra de la voluntad popular de la mayoría empobrecida, manipulada con spots, con un gasto totalmente sin ningún control de las instituciones que deberían de vigilar por el funcionamiento correcto de los procesos electorales. ¿Cuál es la conclusión de este análisis? Muy breve. Hay una vulneración sistemática de la representación del pueblo de México en los poderes públicos. ¿Y a favor de quién y quién planteó eso? ¿Y quiénes son los beneficiarios de este cambio de economía política? Y de la forma de inserción de la economía política mexicana en la economía global, tiene claramente un perfil del establecimiento de una economía política a favor de las corporaciones globales, en donde las corporaciones globales incluyen tanto las de capital extranjero como capital nacional, y que claramente han subordinado en todas las dimensiones a México una relación de dependencia multidimensional hacia los Estados Unidos de América. Cuestión que es inviable. Desde el punto de vista económico, esta economía política es inviable, no puede generar crecimiento, no puede generar empleo, no puede generar procesos de acumulación, no puede generar procesos de distribución, y al no poderlo hacer, su única forma de mantenimiento es la imposición policiaco-militar asesorada desde el exterior. Ese es el diagnóstico histórico, y frente a eso, entonces, esta es la pregunta. Y yo creo que aquí se necesita que hagamos un análisis y también un señalamiento de responsabilidades, de responsables políticos como partidos, como dirigentes, de responsables de la sociedad en términos de su producción, sus representantes en las cámaras industriales, en las organizaciones sindicales también, en la sociedad civil, en las iglesias, en los sistemas educativos. Todos tenemos que tomar una clara responsabilidad y conciencia ética ante esto que es inviable. Si el sistema actual es todavía viable. Esa era exactamente. Era analizando la pregunta. Esa era. Yo ya participé y desde luego negando completamente el sistema partidista no funciona en México, que es la vía, la ruta, la aduana, como dice el doctor, del INE para llegar al poder. No, yo creo que eso es una pregunta abierta. Yo creo que es una pregunta abierta en este sentido. Porque si no es a través del sistema de partidos políticos y de elecciones, entonces tenemos que definir con claridad cuál es la vía de acceso y de transformación del poder. Totalmente. Entonces coincide. ¿Cuál es esa? Coincide en ese momento no es una vía que nos pueda... Coincido en que durante los últimos 30 años las formas específicas con las que se ha constituido la representación del pueblo de México en los poderes públicos no nos representa. Representan intereses particulares, corporativos y globales y extranjeros. En eso creo que es el primer diagnóstico histórico que pudiéramos plantear. Segunda cuestión. Ante esta circunstancia y ante esta condición en las que los poderes públicos se han apropiado de las instituciones electorales, de la conducción del poder, de la construcción de las leyes, de la legislación también en materia judicial referida a los aspectos y procesos electorales, la pregunta es si los mexicanos afirmamos que ese régimen es una vía que todavía reconocemos como legítima para el acceso al poder. Si nosotros decimos que sí, entonces tendríamos que ver con qué partido es posible, si es que, o sea, si la afirmación de que sí es posible, quiere decir que hay algún partido, o lo construimos, o participamos, o se expresan en alguno. Si se concluye que no, entonces hay que plantear cuál es la otra vía. Si no es esa, ¿cuál es? Y la siguiente pregunta, ¿por qué el Estado mexicano es
incapaz de garantizar los derechos humanos. ¿Y qué relación hay entre esta incapacidad y la pérdida del proyecto histórico de desarrollo de la economía política a favor de los mexicanos? Es la consecuencia. Son dos caras de la misma moneda. No hay soberanía ni justicia en el Estado si no hay soberanía económica. ¿Cómo puede un Estado como el mexicano garantizar el derecho a la alimentación si promueve una política de dependencia alimentaria irracional, por la cual importamos la mitad de la comida? Tenemos 8 millones de hectáreas sin cultivar y expulsamos por razones económicas a más de 6 millones de habitantes y jóvenes del campo porque no pueden ganar la vida. Entonces, no pueden ni garantizar el derecho al trabajo, ni el derecho a la alimentación de todos los mexicanos. ¿Cómo puede el Estado mexicano garantizar el derecho al trabajo si está estableciendo una política de desindustrialización para que México se convierta en una gigantesca planta maquiladora sin que tengan industrias y tecnologías nacionales? Evidentemente que no puede haber mercado interno. ¿Cómo puede garantizar las condiciones de vida digna en cada familia si la política salarial consiste en la reducción sistemática del poder adquisitivo del salario, que es la única variable que ha estado controlada por el Estado durante los últimos 30 años, lo que explica su reducción en un 70% de su poder adquisitivo? Hoy un salario mínimo no le permite a una familia ni siquiera comprar 7 kilogramos de tortilla. Y esa es la definición legal de salario mínimo. De manera que los derechos humanos están directamente vulnerados porque el Estado mexicano ha subordinado toda la economía política a el beneficio y la acumulación de las inversiones y las corporaciones y los bancos extranjeros y globales. No se puede entender esta problemática de la deshumanización brutal y la violencia multidimensional a las que está sometida la sociedad mexicana sin su relación con la pérdida de proyecto económico y de economía política y de autodeterminación en el sistema financiero, en el sistema bancario, en el sistema alimentario, en el sistema industrial, en el sistema para la producción industrial de medicinas y de la seguridad.